¿Vale la pena sufrir? En los últimos días me vi la serie de Cyberpunk, y para quien no la haya visto, les digo desde ya que es uno de los mejores animes que han salido en los últimos años, y mientras la veía me generó una nostalgia tremenda, y no sabía por qué, hasta que recordé con qué lo comparaba. No fue hasta un poco más de la mitad de la serie que lo vi en los ojos del protagonista, y es que estos dos se parecen mucho. David y Spike viven en mundos futuristas bastante distópicos, donde se ve que la violencia, la pobreza y la desigualdad social reinan. Ambos son personajes que, producto de su contexto, terminan perpetuando la violencia que en algún punto les quitó algo que era importante para ellos, y ahora su única salida termina siendo ejerciendo trabajos que no quieren realizar, pero buscan subsistir, o eso dicen ellos. Si bien las personalidades de ambos son distintas, siendo que hay que entender que Spike es mucho mayor que David, ambos se nota que este tipo de vida le está afectando sobremanera y de distintas formas. Lo curioso es que para sobrellevar esta vida de constante violencia y sufrimiento, ambos tienden a utilizar o tener conductas autodestructivas consigo mismo. El caso de Spike es mucho más sutil, siendo que su personalidad poco importa y desganada frente a los trabajos solo da indicios de que está sobrado y no es un reto para él lo que está realizando. Pero no es hasta que lo conocemos mejor que entendemos que no es que sea algo del ego o el esfuerzo, es que realmente no le importa morir y solo se le ve entusiasmado de ciertos trabajos donde un error significa la muerte. Un recurso narrativo que fue muy manchado por la película Bajo la misma estrella. Hazel Grace, esto no te hace daño si no lo enciendes. Jamás lo enciendo. Es una metáfora, ¿ves? Pones algo que te asesina justo entre los dientes. ¿Ah? Pero no le das el poder de asesinarte. ¿Qué? Dios, bro, qué cringe, Dios, ¿qué coño le pasa? Las escenas con un cigarrillo. Recuerden que cada elemento que se tiene de un personaje dentro de una obra, serie o película siempre será para dar información de manera sutil al espectador acerca de cómo es la personalidad del personaje. Obvio si está bien escrito. Normalmente cuando se utiliza un cigarrillo como recurso se plantea que el personaje tenga una tendencia a la destrucción retenida o explícita, y desde el primer momento Spike nos muestra este elemento característico de él. Del otro lado, David también tiene esta percepción indiferente hacia la muerte, pero es canalizada a través de la violencia, tanto contra el mundo como contra él mismo, siendo que su tendencia a los implantes lo llevaría literalmente hasta la muerte. Estos dos comportamientos tienen la connotación que en psicología llaman tendencia automatativa pasiva. Lo pongo así para que no me censuren el video simplemente, pero ya me entienden qué es. Este término se utiliza para describir un estado en el que una persona no tiene un deseo activo de autodesvivirse, pero a su vez está descuidando su propia salud y seguridad de una manera que podría llevar a consecuencias graves o letales. Esta condición a menudo implica comportamientos autodestructivos, como el abuso de sustancias, el descuido de la salud física y emocional, la falta de interés de la vida y la negligencia de las responsabilidades cotidianas. Spike y David en ningún momento mencionan que quieren morirse, es más, sus acciones demuestran totalmente lo contrario, pero a su vez las situaciones en las que se ven involucrados a lo largo de las series no son de una persona que se proyecta para una larga vida, es más, es este mismo estilo de vida la que se los arrebata. Lo curioso que ocurre en las dos historias es que previo al final de los dos personajes hay momentos canónicos, como le diríamos ahora, que serían el punto de inflexión. En ambos momentos son golpes de realidad que deberían hacer al protagonista reflexionar acerca de lo que está haciendo, y pasa que en ambas historias llega un punto que ya no sabemos cuál es la meta de cada personaje. Pareciera que lo tienen todo, pero al parecer quieren más, o quieren menos, o en verdad no sabían que querían. Este pensamiento me intrigó, siendo que cuando vemos a estos dos no lo planteamos como dos loquitos que quieren cavar su propia tumba, más bien los vemos como héroes. Dentro de su historia son percibidos como personajes que lo dieron todo por lo que amaban hasta el final. Y qué curioso que los dos lo dieron todo por amor. Esta romantización hace que sea más noble su causa y podamos empatizar mejor, y es eso lo que debemos prestarle atención. ¿Por qué el sacrificio de estos dos nos parece tan noble? Ahora una clase de una amalgama de cosas que aprendí haciendo este video. Muchos filósofos han tratado de explicar la manera en que los humanos nos comportamos, muchos estableciendo la idea de la naturaleza humana. Y muchos de ellos planteaban las ideas de que si éramos buenos, que si éramos malos, que si éramos tabulas rasas, o que si teníamos razón, o que si dependemos de la biología. Un sinfín de teorías con respecto a este tema. Si bien este tema es más dirigido hacia la sociología y la antropología, podemos tener varias hipótesis de nuestro comportamiento analizando ciertos contextos específicos. Respecto a la pregunta de que si somos buenos o malos por naturaleza, no tengo la respuesta. Pero sí te puedo aportar un análisis interesante acerca de cómo escogimos qué es bueno y qué es lo que establecimos como malo, obviamente de manera resumida. En un inicio de nuestra linda historia, nuestra percepción de lo bueno y lo malo era un poco XD, la verdad. Inexistente en otras palabras, siendo que nuestro sistema de justicia estaba más por el lado de la equivalencia. Tú me haces daño, te haré uno igual, ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Este sistema de valores provoca un tanto que los castigos sean bastante viscerales y violentos, al punto que la muerte del otro era un mero espectáculo, y de ahí el goce de la violencia que en cierta medida todavía tenemos, lo que disfrutamos del mal cuando es a alguien que creemos que se lo merece, como un villano o un antagonista,
Con el pasar del tiempo, las sociedades se volvían más civilizadas y trataron de alejarse de este sistema de justicia por otros más cercanos a la moral de hoy en día. Desde la explicación de Nietzsche menciona que este deseo de violencia dirigido hacia el otro debido a una injusticia, en el momento que se prohíbe ejercerla sobre un otro, toda esa energía violenta no desaparece, sino que es redirigida hacia nosotros. Y por consiguiente, ese placer que teníamos de dañar al otro también es redirigido hacia nosotros mismos. No me desvío más del tema. El punto es que al irse desarrollando un nuevo sistema de la moral y de lo apreciado, se tuvo que escoger por la gente un punto de referencia al cual todos estemos de acuerdo de qué es lo malo y qué es lo bueno. Y ahí entra la burguesía. Antes, y bueno, yo creo que un poco también ahora en nuestros tiempos, los valores aclamados son el individualismo, egoísmo, acumulación de riqueza, fuerza, poder, placer, deseo. Todo lo que no tuvieran estos valores eran considerados los malos. Entonces, ¿qué quedaba? Que todas las personas que eran pobres, que eran de los esclavos, terminaban siendo malos porque ellos no tenían ninguna de las características que la burguesía había catalogado como buena. ¿Sabes qué hicieron las masas en su tiempo? Invirtieron la balanza y se apropiaron de sus características malas, entre comillas, y las percibieron entre ellas como buenas. Soy la persona humilde, con poca riqueza, trabajadora, obediente, que no busca el deseo y es compasiva, es percibida como buena. Nietzsche la dividió en dos morales, la moral de los amos y la moral de los esclavos. Esta moral de los esclavos se puede ver que sí tuvo repercusiones en diferentes culturas y religiones. Sin ir más lejos, hagamos un experimento. Nunca la gente irá aliándose con el engreído y egoísta que se cree mejor que el resto. Uno irá siempre apoyando al chico humilde y sencillo que nos hace sentir como si fuéramos él. Pero es que, espérate un momento, ¿qué coño tiene que ver todo esto con Spike y David? La verdad es que todo lo que he mencionado influye en cómo esto todos lo percibimos y observamos. Hoy en día, aun cuando querramos poder, dinero, lujos y deseos, tenemos el pensamiento que nada pasa sin sufrimiento y trabajo, que para llegar a obtener esos deseos tiene que ser a través de privarme de muchas cosas. Algunas veces es verdad, otras veces no tanto. Nuestro sistema de creencias está moldeado en base a la moral de los esclavos. Creemos que a través del sufrimiento y ponernos en posiciones antes de un otro, vamos a ser buenas personas. Anteponer nuestros deseos es lo correcto, o eso es lo que se nos enseña, sobre todo a los hombres. Esto es algo que he visto y ya lo he contado. Me acuerdo cuando mis amigos y conocidos mencionan que la fantasía de todo hombre es salvar a varias personas de una situación de peligro. ¿Quién no quiere ser Spider-Man, Goku o Batman? Y es que pensamos que a través de un sacrificio consentido todo se justifica. Un momento hice ese análisis con House, que debido a su dolor crónico, este se atribuye el poder de ser como es. El problema de esta premisa y como la pinta las series y películas es que romantizan el dolor y el sufrimiento, cuando en la vida real no todo sufrimiento tiene un sentido o un propósito. Este clip de Diane lo explica mejor. Writing a book to have fun. If I don't write my book of essays now, I never will. So, don't write your book of essays. I have to. Why? Because if I don't, that means that all the damage I got isn't good damage. It's just damage. I have gotten nothing out of it, and all those years I was miserable was for nothing. I could have been happy this whole time, and written books about girl detectives, and been cheerful and popular, and had good parents. Is that what you're saying? What was it all for? I don't know, Diane. Lo que pasa hoy en día en nuestra sociedad del espectáculo. Creemos que los mártires son para enmarcarlos y decir que hombre, cuando en realidad su historia debería ser un ejemplo de cómo no hacer las cosas. David y Spike encontraron en el sufrimiento una clase extraña de catarsis donde les generaba placer ser miserables. Pero no era por el hecho de que ellos conscientemente querían sufrir, más bien su motivación salía del hecho de que ellos pensaban que sufrir era lo que merecían. Después de una vida de violencia, pérdidas y traiciones, sintieron que esa era la vida que les tocó, una vida llena de dolor y disgustos. Nunca se plantearon el hecho de ir a mejor, más bien lo integraron como parte de su ser. Whatever happens, happens, y ese es su mantra. Y es un tema mucho más extenso que tocaré en otros videos, pero el punto es que a ellos a nivel de autoestima sintieron que la vida los escogió de alguna forma para llevar con todo ese dolor y sufrimiento, y ellos lo aceptaron. El problema es que cuando aceptas estas situaciones no es tan cool o badass como crees que suenan en tu cabeza. Es que la vida me escogió para sufrir en ella. Nadie entiende mi dolor y mi sufrimiento. Nah, bro, más parece una actitud derrotista que busca esquivar el problema y no solucionarlo. Otro punto que es peligroso es el hecho de pensar que las cosas ocurren como en las historias de romance, donde una chica por alguna razón ve el potencial oculto dentro de ti y te impulsa a ser mejor, te cura de la depresión, eres mejor persona, sacas mejores notas. Te lo digo desde ya. Eso no pasa. Ojo, no he dicho que una pareja no te podría impulsar a ser mejor persona. Lo que digo es que no hay que caer en la narrativa de que por arte de magia va a entrar esa persona en tu vida que lo cambiará todo. La realidad del cambio es que tú tienes que empezar a trabajar en generar un cambio.
Tú tienes que ver qué cosas mejorar. Tú tienes que ir a buscar esa pareja que te gustaría tener. Las cosas no ocurren por ósmosis. Esa postura de ser el bohemio atormentado esperando que por arte de magia tu vida cambiará a mejor, que casi siempre en la mente de los hombres es que llegue una mujer en su vida, es extremadamente peligrosa porque nos automutilamos por gusto. Y estas historias como la de Spike, David, Drive, Travis romantizan el sufrimiento con un tal vez. El sufrimiento, créame que cuando les digo que es parte de la vida, pero depende mucho de nuestra situación y decisiones. Pero pensar y romantizar que a través del dolor y el sufrimiento harás más, sacarás más o vales más es triste, muy triste en verdad. Romantizar este sufrimiento con un tal vez es peligroso. Lo que pasa con este tipo de historias es que vemos un personaje que a huevo nos sentiremos proyectados en él. Posiblemente sintamos su dolor porque tal vez lo hemos pasado. A su vez, a estos personajes lo llenan de características que son valoradas como la humildad, la serenidad, la paciencia y la valentía. Y es que estas historias son fantasías de alguien que pasó por eso y soñó con alguien que le hiciera frente a todas las adversidades que el autor o soñador no pudo. No debemos tomar la idea de que si él lo logró, yo a huevo también lo haré, porque la vida es injusta. Ver separar la ficción de la realidad es importante porque hay muchas cosas que hoy en día son moldeadas por la fantasía y no por la realidad. Romantizar el sufrimiento y las enfermedades mentales está mal, ya que creemos que estar en la miseria con un sentido, un porqué y lo más importante, dejando un legado, valen la pena. La realidad es que no vale la pena. Último quote antes de darle una conclusión, y es de parte del rapero Chojin, que me encanta. No hay poesía en el sufrimiento, aunque veas que puedo describir lo feo con un texto bello. No hay poesía en el tormento, ni hay poesía en el bajón existencial que me da cada cierto tiempo. Lo que quiere decir aquí el autor es que por más de que vemos una obra de arte que pinta bonito lo malo, eso no quita que siga siendo algo malo. David y Spike son chicos que sacrificaron todo a través de una causa noble, o eso es lo que ellos piensan. Ellos antes de su fallecimiento lo consiguieron todo lo que anhelaban. Por un lado, Spike obtuvo una familia, amigos, un círculo de personas que lo ayudarían a salir de ese bagaje sin sentido, en el cual él mismo no entiende cómo salir, y por eso la escena de Jade y Spike es tan triste, porque ya sabíamos que Spike era un muerto en vida, y él mismo lo reconoce cuando va a vengar a Julia, diciéndole a Fate que no voy a ir allá a morir, voy a ver si estoy vivo. Él sabía que vagaba por el espacio buscando un porqué, sabía que era un hombre anclado en su pasado, al igual que Jet, y que el mismo Jet, después de él salir y superar su pasado, fuera y se rindiera con Spike, ese momento es demoledor. David por su lado era un chico que lo perdió todo. Dentro de las calles encontró lo que siempre le faltó, un lugar donde encontrarse a sí mismo, un lugar donde no fuera ninguneado, lastimado o apartado. Él encontró un nuevo hogar. Al momento de conseguir lo que él se supone que quería, que era respeto, fuerza y dinero, vio el vacío del mismo y se perdió. Perdió un sentido de ser y solo andaba en búsqueda de un sentido de ser, haciendo lo que se supone que debería hacer. Todos siguieron trabajando en lo que mejor se les daba, pero sin ningún entusiasmo. Los dos parecían afectados en mayor o menor medida de lo ocurrido en sus aventuras, y los dos estaban perdidos en los recuerdos de un pasado que ya desapareció, y los dos sufrían de depresión. La depresión los volvió personas con un vacío interno infinito. No importaba qué es lo que pasara, no encontraban la respuesta por qué seguían sufriendo, por qué se aferraban a la idea de que un día encontrarían una razón. Y es triste pensar que a muchas personas les toca hacer eso, encontrar un sentido a una vida sin sentido, aferrándose tal vez al trabajo, a las personas o al amor. La razón de seguir para Spike y David llegó a su puerta en forma de amor, tal vez uno de los sentimientos más puros que pueda tener una persona, pero se olvidaron que ese alguien que los amaba no quería eso para ellos. Seguro que si le preguntaran a Lucy o a Faye si dejarían que ellos dos tomaran las mismas decisiones que tomaron en su momento, la respuesta de ellas serían que nunca los dejarían, nunca en el jamás de los jamases dejarían que ellos volvieran a hacer lo que hicieron. Recuerden chicos, cuídense. La tristeza y el dolor son sentimientos que hay que aprender a sentir, pero a su vez tenerles respeto, porque nunca sabemos en qué nos aferramos cuando estamos mal, y es mejor a veces pedir ayuda. No es una acción de débiles ni cobardes como muchos dirán, es una acción de valientes, que aceptaron que no podían con todo, pero tenían el coraje y las bolas de decir, todavía no me rindo. Buenas noches. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Espero te haya gustado mi ensayo y si es así, compártelo a personas que crees que les puede interesar este tipo de contenido. También mencionar que este tipo de video está inspirado en el video de Oli Zumbia, The Desire to be Sad, o el deseo de estar triste. Su comentario iba enfocado desde la realidad femenina y siento que debía ser una versión masculina, en nuestro idioma. Los invito a ver su canal ya que no tiene desperdicio ninguno. Sin nada más que añadir, este fue el comentario de su servidor Hikikaya. Nos vemos en el próximo video y
Stay strong, Kings. Nosotros podemos apoyándonos entre nosotros. Un besazo y nos vemos. ¡Chao!